Mi hermana tomó prestado mi auto y lo vendió por 12,000 para pagar sus deudas. Cuando revisé las cámaras de seguridad y vi quién lo compró, fui directo a la policía, y al día siguiente. Mi hermana siempre ha sido un puto desastre, pero jamás imaginé que algún día tendría que escribir algo así. Yo tengo 27 años, vivo en Arizona, trabajo tiempo completo en un taller mecánico y llevo años armando mi pequeño proyecto personal, mi Honda Accord 2014. No es una joya de colección, pero es mío, lo compré con mis manos y lo he ido arreglando pieza por pieza. El carro es literalmente mi herramienta de trabajo, porque sin él no puedo moverme entre el taller y las casas de clientes cuando hago trabajitos extra. Ese carro es mi pinche orgullo. Mi hermana, en cambio, vive como si el mundo siempre le debiera algo. Me lleva 4 años, no termina nada de lo que empieza, ha perdido como 5 trabajos en menos de 3 años, y cada vez que la vida le exige un poco de responsabilidad se esconde detrás de cualquier excusa. Según ella, la gente es muy estricta, las reglas son injustas y todo se le dificulta porque nadie la comprende. Yo la quiero, pero es difícil querer a alguien que actúa como un huracán que entra, revienta todo lo que encuentra y luego espera que alguien más lo limpie. Todo empezó hace 2 días, cuando salí del taller después de una jornada que me dejó muerto. Caminé hacia el estacionamiento pensando en la cena que me iba a preparar y lo único que encontré fue un pedazo de concreto vacío donde debería estar mi carro. Al principio pensé que lo había dejado en otra fila, que quizá estaba tan cansado que ni me acordaba dónde había estacionado, pero después de un rato caminando en círculos me cayó el 20, ese cabrón no estaba ahí. Sentí ese golpe en el estómago que te da cuando sabes que algo está muy mal. Fui directo a la oficina, revisaron cámaras, llamaron a la grúa, revisaron si había algún reporte, nada. Mi carro simplemente había desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. De camino a casa tenía una mezcla horrible de enojo, miedo y confusión. Yo vivo con mi mamá porque hace unos meses quedé corto con dinero y no quise comprometerme con otro departamento, así que regresé a su casa unos meses mientras me estabilizaba. Apenas crucé la puerta, mi mamá tenía esa cara que pone cuando sabe que algo explotó, pero todavía intenta suavizarlo como si el problema fuera menor. Me dijo que mi hermana había pasado un ratito por la mañana, que necesitaba hacer un trámite, que como yo no estaba, ella había tomado el carro porque no iba a tardar nada. Cuando escuché eso sentí que me hervía la sangre. Le pregunté cómo chingado se había llevado mi carro si yo tenía la llave en mi casco, y mi mamá, como si fuera poca cosa, me dijo que mi hermana usó una copia que ella misma le dio por si había una emergencia. Le pedí que definiera emergencia, porque en mi cabeza emergencia no significa se me antojó usar el carro ajeno. En ese momento ya estaba tan encabronado que ni pensé en otra cosa y fui directo a revisar las cámaras de seguridad que yo mismo instalé hace un mes cuando intentaron abrir el garaje del vecino. Ahí estaba todo, clarito. Mi hermana saliendo de la casa con una mochila, mirando alrededor como si estuviera haciendo algo que no debía, abriendo mi carro sin ningún problema con la llave, echándose a reír con un tipo que venía caminando detrás de ella, yéndose sin decir nada. No la reconocí al principio, pero el tipo me daba mala espina, esa sensación de que algo no cuadra. Le marqué a mi hermana inmediatamente, pero no respondió. Le mandé mensajes diciéndole que tenía que regresar el carro ya, que no podía hacer esa mierda, que explicara qué estaba pasando. La muy cabrona me ignoró durante horas. Cuando por fin respondió, ya estaba entrada la noche. Me mandó un mensaje tan frío que me dejó helado. Dijo que ya no tenía mi carro, que lo había vendido porque necesitaba dinero urgente para pagar sus deudas, y que luego me transfería lo que correspondiera. Así, como si hubiera vendido un sillón de $200. Yo no podía creer lo que leía. Mi propio carro, mi trabajo, todo lo que había invertido, y lo había dejado ir como si fuera cualquier objeto abandonado. Le intenté volver a marcar y me bloqueó. En ese momento ya no era enojo, era un tipo de incredulidad que te deja sin aire. Volví a las cámaras de la calle, revisé otras que tenemos comunitarias, y logré ver la placa del carro en el que se había ido el tipo que la acompañaba. Busqué la placa en línea, y ahí apareció el nombre, David. No era un desconocido, pero tampoco alguien que me diera buena espina. Ese güey compra carros chatarra por $2 y los revende como si fueran casi nuevos. Es conocido por hacer tratos turbios. Una vez quiso comprarle un carro viejo a un amigo mío por una miseria y luego lo intentó revender a un precio ridículo. En cuanto vi su nombre, supe que mi hermana no solo había tomado mi carro,
Lo había metido en un negocio sucio con alguien que se aprovecha de gente desesperada. Fui directo a la policía. No pensé en hablarlo con mi mamá ni esperar a que mi hermana diera la cara porque claramente no iba a hacerlo. Le enseñé todo a los oficiales, el video, los mensajes, la información del carro, mis documentos, todo. Uno de ellos me dijo que no era un asunto civil, que esto contaba como robo porque ella no tenía permiso para vender el carro, y mucho menos para transferir la propiedad. Yo estaba entre devastado y furioso. Ese carro no era solo un auto, era mi esfuerzo de varios años. Mi mamá, en vez de apoyarme, empezó a llamarme histérico, a decir que no hiciera un escándalo, que mi hermana no sabía lo que hacía, que seguramente estaba desesperada, que yo tenía que entenderla porque la familia es primero. Cuando escuché eso, sentí una desconexión total. Era como si estuviera viendo a mi propia madre defender algo indefendible y al mismo tiempo esperar que yo reaccionara como el hermano noble que siempre ha cargado con sus cagaderos. Esa noche casi no dormí. Tenía ese miedo horrible de no recuperar mi carro nunca, de que mi hermana siguiera metiéndose en problemas y arrastrándonos a todos, de que mi mamá siguiera justificando cualquier cosa. El día siguiente trajo más caos, porque la policía tomó el caso mucho más en serio de lo que yo imaginé, y cuando localizaron a David, el tipo no tardó en abrir la boca. Ahí me enteré de cosas que jamás pensé escuchar y que solo estaban por empeorar, porque al parecer mi hermana no solo tomó mi carro, llevaba tiempo planeando algo mucho más grande. Todo estaba por explotar y yo apenas estaba agarrando aire. Actualización 1. Pasaron aproximadamente 24 horas desde que puse la denuncia y, aunque pensé que la policía se tomaría su tiempo, ese mismo día comenzaron a moverse más rápido de lo que imaginé. Yo ya estaba mentalizado a no recuperar el carro y a que todo terminaría siendo un trámite largo y frustrante, porque sé cómo funcionan las cosas cuando el ladrón es alguien de la familia y el objeto robado no es precisamente una joya invaluable. Pero a media tarde recibí una llamada de un oficial que me dijo que necesitaban que fuera a la estación porque habían localizado a la persona que había comprado mi carro. No me dieron detalles, solo dijeron que avanzaron gracias a los videos y al número de placa que yo mismo les proporcioné. Me pidieron estar disponible por si necesitaban una identificación formal del vehículo o alguna firma adicional para continuar con la investigación. Tan pronto colgué, noté que tenía mensajes perdidos de mi mamá insistiendo en que no fuera tan lejos, que pensara en mi hermana, que estaba muy preocupada, que ella era impulsiva pero no mala. Para mí ya no había espacio para ese tipo de excusas, así que no respondí nada. Cuando llegué a la estación, el oficial que me atendió la noche anterior salió a buscarme y me condujo a una pequeña sala donde explicaban a otras personas cómo proceder con reportes de robo. Apenas me senté, me dijo que habían encontrado al comprador y lo habían llevado para interrogarlo. Lo mencionó como si fuera una situación rutinaria, pero para mí fue una mezcla de ansiedad y una especie de alivio extraño que no sabía si permitirme sentir. No tardó en decir que, apenas lo abordaron, el tipo aceptó que había comprado un carro que obviamente no pertenecía a mi hermana. Según sus propias palabras, ella llegó desesperada, diciendo que necesitaba dinero urgente y que no tenía tiempo de hacer trámites formales. Él, que ya era conocido por comprar autos sin papeles y revendérselos a quien fuera, no dudó demasiado. En cuanto el oficial me dijo eso, confirmé que se trataba de David, el mismo cabrón que había intentado aprovecharse de mi amigo hacía un tiempo. Lo que no esperaba escuchar fue que, durante el interrogatorio, David entregó su teléfono voluntariamente y mostró todos los mensajes que había intercambiado con mi hermana desde hacía unas semanas. Al parecer, ella llevaba tiempo buscándolo para ver si podía venderle cosas de la casa. El carro solo fue la primera gran pieza. Había mensajes donde le ofrecía la televisión de mi mamá, mis herramientas del taller, una computadora vieja de mi papá y hasta algunos muebles que claramente no eran suyos. En algunos mensajes, ella le decía que no podía esperar más, que necesitaba dinero porque, según sus palabras, la situación se le estaba yendo de las manos. Lo que para mí era una clara confesión de que no estaba simplemente desesperada, sino que se encontraba en una espiral de decisiones pésimas que ya no sabía cómo detener. Mientras el oficial me relataba todo eso, yo pasaba de sentir rabia a un cansancio mental profundo, como si la acumulación de años justificando sus comportamientos hubiera caído sobre mí de golpe. Entendí entonces que lo del carro no había sido un arrebato momentáneo. Era parte de una dinámica que ella misma había alimentado durante años, sintiéndose siempre con el derecho de tomar lo que no era suyo porque sabía que alguien la cubriría.
El oficial también mencionó que David dijo algo que me dejó helado. Aseguró que mi hermana le había prometido conseguir más cosas valiosas para vender, que él solo tenía que estar pendiente y que en unos días le avisaría. Cuando escuché eso, sentí una mezcla de vergüenza y rabia que me quemaba. Saber que ella había llegado al punto de planear robar varias pertenencias familiares sin importar a quién afectaba me sacudió de una manera que no puedo explicar. Después de recibir toda esa información, me llevaron a otra sala para revisar fotografías del carro. Estaba en el lote policial, bajo retención mientras procesaban el caso. No pude verlo en persona, pero las fotos mostraban que el interior estaba diferente, faltaba el estéreo, mi caja de herramientas portátil ya no estaba y la tapicería trasera se veía removida. Era como si hubieran intentado revisarlo para sacar cualquier cosa de valor antes de la reventa. Cada detalle era un recordatorio de que el carro ya había pasado por manos que no debieron tocarlo jamás. El oficial me dijo que no podía reclamarlo todavía porque primero debían terminar el papeleo y confirmar la cadena completa de posesión para el caso. Yo asenté, aunque por dentro sentía que cada minuto que pasaba significaba más daños, más desgaste, más problemas que tendría que arreglar con mi propio tiempo y dinero. Cuando salí de la estación, revisé el teléfono y vi más de 10 mensajes de mi mamá. Todos iban en el mismo tono, que no fuera duro, que mi hermana estaba asustada, que no sabía en lo que se había metido, que a veces la vida te lleva a cometer errores. Me pedía que pensara en la familia y que no destruyera la vida de mi hermana por un simple carro. En uno incluso me dijo que, si quería, podían usar sus ahorros para compensarme mientras mi hermana se estabilizaba. Ninguno de esos mensajes mencionaba la gravedad de lo que había pasado ni el hecho de que yo era la víctima. Para ella era impensable ver a mi hermana como responsable de algo tan grande. Me dolió más de lo que quiero admitir. Saber que, para mi propia madre, yo era un obstáculo que se interponía entre mi hermana y la comodidad que siempre había tenido fue un golpe en el estómago. Ni siquiera intenté responder. Esa noche, mientras estaba sentado en mi cuarto tratando de procesar todo, mi mamá entró sin tocar la puerta. Empezó a decirme que la policía había sido muy dura con mi hermana, que ella estaba llorando, que necesitaba que yo fuera comprensivo, que retirara la denuncia, que hablara con los oficiales para aclarar que ella no actuó con mala intención. Me contó que mi hermana había dicho que yo sabía que ella estaba desesperada y que le había dicho que podía usar el carro si lo necesitaba. Esa mentira me sacudió tanto que tuve que pedirle que saliera de mi cuarto porque no confiaba en lo que podía decirle si seguía ahí. Mientras ella hablaba, me di cuenta de que mi mamá estaba tan acostumbrada a defenderla que ya no podía ver la realidad. Le expliqué, con la poca paciencia que me quedaba, que esto no era un malentendido. Era un puto robo. Ella insistió en que solo fue un error y que cualquiera puede equivocarse, especialmente cuando está bajo presión. Yo ya no sabía si estaba hablando con mi madre o con la abogada personal de mi hermana. El cansancio emocional terminó por derrumbarme cuando mi mamá dijo que la familia debía mantenerse unida, que lo peor que podía hacer era permitir que la justicia interviniera porque eso quedaría en el historial de mi hermana. La rapidez con la que se preocupaba por el historial de mi hermana y no por mi trabajo, mi esfuerzo o el daño que me hizo me dejó sin palabras. Esa noche no pude dormir otra vez. Me quedé pensando en todo lo que había pasado y en cómo mi mamá prefería proteger a mi hermana aun cuando estaba claro que ella había actuado con intención. Me sentí completamente solo. Sin embargo, al mismo tiempo experimenté una claridad que no había tenido antes. Comprendí que, aunque la familia siempre ha sido importante para mí, no podía seguir tolerando que me vieran como el que siempre debe ceder y perdonar sin importar lo que pase. Para el día siguiente me llamaron de nuevo de la estación. Me dijeron que, gracias a la cooperación del comprador, la investigación avanzaba con fuerza y que probablemente el caso se convertiría en algo más grande que un simple robo de vehículo porque los mensajes sugerían una conducta repetitiva. No me dieron detalles porque todavía estaban revisando el teléfono de David, pero sí me adelantaron que la situación no pintaba bien para mi hermana. Escuchar eso no me alegró, pero tampoco me hizo sentir culpable. Simplemente sentí que las cosas estaban cayendo en su lugar, como deberían haber caído desde hace mucho tiempo. Esa fue la primera actualización real de este desastre. A partir de ahí todo fue escalando de maneras que nunca imaginé, porque todavía quedaban cosas por descubrir y cada una era peor que la anterior. Pero esa parte vino después, cuando la verdad completa salió a la luz y mi hermana terminó mostrando hasta dónde estaba dispuesta a llegar con tal de no enfrentar sus actos. Actualización 2.
Unos días después de la primera llamada en la que me informaron del avance del caso, comenzó lo que ahora veo como la parte más retorcida de todo este desastre. Porque hasta ese momento yo creía que la situación era sencilla en términos legales, mi hermana había robado mi carro, lo había vendido sin permiso y la policía había encontrado suficientes pruebas para responsabilizarla. Lo que no imaginé era que, en lugar de enfrentar lo que había hecho, intentaría cambiar completamente la narrativa y usar cualquier recurso para evitar que las consecuencias cayeran sobre ella. El salto de tiempo entre esa primera actualización y esta segunda fue de apenas una semana, pero se sintió como si hubieran pasado meses por la intensidad con la que todo escaló. Una mañana recibí una llamada del investigador asignado al caso que me pidió pasar por la estación porque necesitaban aclarar un par de puntos que habían surgido tras nuevas declaraciones. Cuando escuché eso pensé que quizá era sobre la recuperación del carro o sobre el estado del vehículo, pero no, el asunto era mucho más desagradable. Al llegar, me hicieron esperar unos minutos mientras terminaban una reunión interna y luego me pasaron a una oficina pequeña donde el investigador me contó que mi hermana y mi mamá habían ido a declarar para intentar corregir algunos puntos del reporte inicial. Según ellas, yo había autorizado verbalmente la venta del carro, y habían presentado una supuesta evidencia, un mensaje de voz de hace meses donde yo le decía a mi hermana que, si necesitaba usar el carro, lo usara y que solo se asegurara de regresarlo con gasolina. Esa grabación, claramente sacada de contexto, era el pilar de su nueva versión de los hechos. El investigador me dijo que evidentemente no cuadraba con el resto de la información del caso, pero que tenían que registrarla porque había sido presentada formalmente. Escuchar eso me dejó en un estado entre indignación y un cansancio emocional tan grande que literalmente tuve que recargarme contra la pared antes de contestar. Le expliqué al investigador la fecha, el contexto del mensaje y que jamás le había dado a mi hermana autorización para vender nada. Él asentía como si ya hubiera escuchado docenas de historias parecidas, porque probablemente así era. Me dijo que no me preocupara, que la evidencia concreta estaba de mi lado y que la declaración de ellas tenía inconsistencias tan obvias que no iba a modificar la dirección del caso. Sin embargo, agregó algo que me dio una mezcla de vergüenza y molestia: mi hermana había intentado insinuar que yo estaba tratando de arruinarle la vida por resentimiento personal, que yo llevaba tiempo intentando limitar su independencia y que la denuncia era parte de un conflicto familiar más profundo. Era absurdo, pero mostraba claramente la estrategia que estaba intentando usar, victimizarse y pintarme como un tipo inflexible que quería castigarla. Mientras hablábamos de eso, el investigador mencionó que David, el comprador del carro, había decidido cooperar por completo. Me pidió paciencia y siguió explicando que, al revisar el contenido de su teléfono, no solo encontraron los mensajes donde mi hermana ofrecía vender más artículos de la casa, sino también conversaciones en las que ella insinuaba que yo era fácil de manipular, que si algo salía mal ella diría que yo le había dado permiso verbal y que, en caso extremo, mi mamá la respaldaría. Escuchar eso fue como recibir un balde de agua fría mezclado con ceniza. No porque me sorprendiera del todo, sino porque lo que siempre había sido una intuición vaga ahora estaba documentado en mensajes que la policía estaba leyendo de su propio teléfono. Era la confirmación de que toda esta situación no había sido un simple acto impulsivo, sino un comportamiento deliberado planificado con antelación. Cuando salí de la estación puse el teléfono en silencio porque ya esperaba que mi mamá llamara otra vez, y no quería escuchar una nueva ronda de reproches ni súplicas para que retirara la denuncia. Efectivamente, cuando desbloqueé el celular más tarde, tenía varios mensajes de ella repitiendo que la familia estaba sufriendo por mi terquedad y que mi hermana se estaba desmoronando emocionalmente. En uno incluso me dijo que el investigador la había tratado muy mal y que se había sentido humillada. No mencionó ni una sola vez el hecho de que mi hermana estaba intentando manipular la investigación. Me limitaba a borrar sus mensajes porque responder en ese momento no habría hecho más que alargar una discusión inútil. 3 días después de esa declaración, la situación dio otro giro inesperado. Recibí un correo del abogado que la policía había asignado para orientarme sobre mis derechos como víctima. Me explicaba que, debido a la evidencia acumulada, el caso podía elevarse a cargos más serios que un simple robo de vehículo, porque los mensajes sugerían un patrón de intento de apropiación de propiedad ajena. Esto significaba que no solo investigaban el carro, sino también el intento de vender otras pertenencias de la casa. Yo no sabía si sentirme más protegido o más abrumado,
porque aunque era bueno que tomaran el caso con seriedad, también implicaba que la situación estaba escalando a niveles que nunca imaginé enfrentar con mi propia familia. Esa misma tarde recibí la llamada que esperaba y temía a la vez. Mi mamá me gritó que cómo podía permitir que la policía tomara los mensajes de David como evidencia, que estaban malinterpretando todo y que el pobre comprador estaba diciendo cosas exageradas para librarse del problema. Me dijo que mi hermana estaba convencida de que yo estaba manipulando a la policía para perjudicarla. Yo solo contesté que no tenía ningún control sobre lo que la policía analizaba y que, si mi hermana había escrito cosas comprometedoras, ese era su problema, no mío. Mi mamá entró en un discurso largo sobre el valor de la familia y que yo estaba rompiendo algo que después no podría arreglar. Tuve que colgarle porque sentía que me estaba drenando la poca energía emocional que me quedaba. En medio de todo este caos, intenté mantener la rutina de ir al trabajo, pero era evidente que la situación estaba afectando mi concentración. Mis compañeros me preguntaban por qué estaba tan distraído y, aunque no les conté detalles, sí les dije que estaba lidiando con un problema familiar grave. Las noches se me hacían eternas. No podía evitar pensar en cómo mi hermana había logrado ponerme en esta posición, no solo legal sino emocional. Recordaba momentos de infancia, cuando yo siempre era el que cedía, el que se hacía responsable, el que veía cómo ella salía impune de casi todo. Y ahora veía que esa dinámica había crecido en ella hasta convertirse en una forma de vida donde todo se justificaba con tal de evitar enfrentar las consecuencias de sus actos. A finales de esa semana me llamaron una vez más del departamento de policía. Esta vez el tono era distinto. Me explicaron que estaban preparando el caso para presentarlo al fiscal y que habían concluido que mi hermana no solo había cometido un delito, sino que había intentado interferir en la investigación al presentar declaraciones falsas. Me dijeron que el fiscal decidiría si se añadía ese cargo adicional. Escuchar eso me dejó un sentimiento extraño, porque aunque sabía que ella había cruzado una línea mucho antes, nunca imaginé escuchar de manera tan formal que mi propia hermana podía enfrentar cargos adicionales por intentar culparme. Era como si, por primera vez en mi vida, la realidad dejara claro que yo no era responsable de salvarla de sí misma. Los días que siguieron fueron tensos con mi madre porque finalmente dejé de responderle. La relación se fracturó todavía más cuando se dio cuenta de que no pensaba retirar la denuncia ni suavizar la situación. Ella me acusaba de ser cruel, de no entender la desesperación de mi hermana. Yo me mantenía firme en que era imposible justificar lo que había hecho. Intenté explicarle que esto no era una discusión doméstica ni un malentendido familiar, sino un delito real. Pero mi mamá ya estaba demasiado metida en su versión de la historia, una donde mi hermana era víctima y yo era el que había decidido hacer público un problema interno. En ese punto, entendí que no solo estaba lidiando con una hermana irresponsable, sino también con una madre que prefería mantener una fantasía antes que aceptar la verdad. Fue un momento doloroso, pero también una liberación inesperada. Por primera vez reconocí que no podía cargar con la culpa ni con la responsabilidad de protegerlas a ambas a costa de mi propio bienestar. Y aunque todavía no sabía cómo terminaría todo, supe que mi decisión de seguir adelante con el proceso era lo único sensato que había hecho en mucho tiempo. Lo que vino después fue incluso más decisivo, porque el tiempo siguió avanzando y la realidad finalmente alcanzó a mi hermana de una manera que ni ella ni mi mamá pudieron ignorar. Pero esa parte vino más adelante, cuando el caso por fin llegó a manos de un juez y quedó claro que no había forma de escapar de las consecuencias. Actualización final. El salto de tiempo entre la segunda actualización y lo que terminó siendo el cierre de toda esta pesadilla fue de aproximadamente un mes, aunque la sensación que tengo al recordarlo es que atravesé un periodo mucho más largo, casi como si hubiera estado viviendo en un estado suspendido donde cada día se estiraba más de la cuenta. Durante ese mes hubo múltiples llamadas de abogados, citas frustrantes, mensajes de mi mamá que dejé sin leer, intentos de mi hermana por contactarme que ignoré. Noches en las que no podía dormir pensando en si realmente estaba haciendo lo correcto y otras en las que, por fin, empezaba a sentir una especie de resignación que se parecía mucho a la paz. Había momentos en los que dudaba de mí mismo, no porque creyera que mi hermana merecía salir impune, sino porque me daba miedo que todo esto terminara por destruir cualquier vínculo que quedaba con mi familia. Sin embargo, cada vez que pensaba en retirar la denuncia o al menos intentar suavizarla, recordaba la imagen de mi carro desapareciendo en la pantalla de las cámaras. Recordaba los mensajes donde mi hermana planeaba vender más cosas de la casa, recordaba a mi mamá pidiéndome que la protegiera como si yo fuera el que estaba causando daño.
Esa serie de recuerdos me regresaba a la realidad y me hacía ver que no había vuelta atrás. La fecha de la audiencia se fijó para finales de ese mes. Recibí una notificación oficial por correo electrónico y otra por correo físico, como recordatorio. El fiscal ya había revisado toda la evidencia, incluidos los mensajes de David, las cámaras, mi reporte inicial, las declaraciones contradictorias de mi hermana y la supuesta grabación que habían intentado usar para exculparla. Me informó que, después de analizarlo todo, habían decidido ofrecerle un acuerdo a mi hermana, aceptar culpabilidad por un cargo de robo de propiedad y otro de intento de fraude, con la posibilidad de reducir la gravedad del segundo si colaboraba y evitaba entorpecer más el proceso. Cuando escuché eso, pensé que quizá ella aceptaría y el caso cerraría sin necesidad de ir frente a un juez, pero me equivoqué. En la primera audiencia preliminar, mi hermana intentó insistir en la historia de que yo le había dado permiso verbal. Su abogada repitió esa versión de manera mecánica, como si ni ella misma creyera en lo que estaba diciendo. El fiscal no tuvo problema en desmontar esa narrativa mostrando los mensajes donde mi hermana claramente decía que yo no tenía idea de nada y que ella pensaba usar la excusa de que yo le había dado permiso si algo salía mal. En ese momento quedó tan expuesta que incluso la jueza se detuvo un segundo a revisar el documento porque la contradicción era evidente y rozaba lo absurdo. Después de esa audiencia inicial, mi hermana aceptó el acuerdo. La razón es que el fiscal, según me explicaron más tarde, le advirtió que si insistía en su inocencia iban a añadir el cargo de interferencia en una investigación, lo cual complicaría aún más su situación. Fue casi un alivio saber que había aceptado, porque eso significaba que el caso avanzaría más rápido y que no tendría que pasar por un juicio donde yo tendría que testificar delante de ella, mi mamá y cualquier otro miembro de la familia que decidiera aparecer para criticarme por no haber sido compasivo. El acuerdo implicaba que mi hermana quedaría registrada con antecedentes, tendría que pagar una multa significativa y, lo más importante para mí, tendría que pagar restitución completa del valor del carro, de las herramientas y de los daños causados durante su periodo en manos de David. El día que se formalizó la sentencia, me presenté en el tribunal con una mezcla rara de tranquilidad y agotamiento emocional. No fui con nadie, no quería a mi mamá ahí porque sabía que su presencia no aportaría nada y solo aumentaría la tensión. Mi hermana llegó acompañada de su abogada y de mi mamá. Apenas me vio, mi mamá me lanzó una mirada entre indignada y dolida, como si yo hubiera sido el que la obligó a cargar con las consecuencias de sus propias decisiones. Mi hermana, en cambio, evitó mirarme por completo. Tenía la mirada perdida, como si estuviera atrapada en un intento de convencerte de que ella era la víctima de todo. La jueza revisó el acuerdo, escuchó las declaraciones finales del fiscal y de la defensa, y luego pasó a leer la sentencia. Mi hermana era oficialmente responsable del robo de mi vehículo, del intento de fraude y debía pagar restitución completa durante un periodo determinado. Además, recibió una advertencia fuerte sobre manipular evidencia o intentar culpar a terceros cuando no existía ninguna base real para hacerlo. La jueza fue clara al decir que este tipo de comportamiento dañaba la credibilidad del sistema legal y que, si volvía a hacerlo, las consecuencias serían más severas. Cuando terminó la audiencia y salimos de la sala, mi mamá se acercó a mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento ni de comprensión, eran lágrimas de frustración porque yo no había modificado mi postura para proteger a mi hermana. Me preguntó cómo podía dormir tranquilo sabiendo que había arrastrado a mi propia familia a un tribunal y que ahora mi hermana tendría antecedentes. Le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí, que yo no había arrastrado a nadie a nada, que cada paso en este proceso había sido consecuencia directa de las decisiones que mi hermana tomó por su cuenta, y que mi familia no podía esperar que yo sacrificara mi bienestar o mi futuro para permitir que ella siguiera actuando sin ningún límite. Mi mamá me dijo que me había vuelto frío, que ya no tenía corazón, y en ese momento entendí que no quedaba nada que salvar en esa conversación, así que simplemente me fui. En cuanto a mi carro, la recuperación fue un proceso largo. Cuando finalmente pude verlo en el lote donde estaba retenido, sentí una mezcla de alivio y rabia. El carro estaba deteriorado, sin el estéreo, con marcas en la tapicería, con el motor ruidoso por un mal manejo y con partes que claramente habían sido manipuladas por alguien que no tenía idea de lo que hacía. Aún así, al verlo, sentí una especie de reconexión emocional. Era como si estuviera recogiendo una parte de mí que había sido arrancada. Lo llevé al taller donde trabajo y comencé a arreglarlo con paciencia,
dedicando horas extra para dejarlo en condiciones decentes. No buscaba que quedara perfecto, solo quería sentir que lo recuperaba de verdad. Durante ese mes, también tuve que tomar decisiones importantes sobre mi vida personal. Me mudé de la casa de mi mamá. Encontré un pequeño estudio cerca del taller, no muy bonito pero suficiente para estar tranquilo. El silencio del lugar era abrumador al principio, pero pronto se convirtió en un recordatorio de que por fin tenía control sobre mi entorno. Me alejé de mi mamá y de mi hermana, no de manera dramática, pero sí con una claridad firme. No puedo construir una vida alrededor de personas que justifican el daño mientras les conviene y que esperan que yo siempre sea el que cede. La distancia fue un alivio silencioso que me permitió respirar sin sentir que tenía que estar alerta todo el tiempo. Con el paso de esos días, entendí que la verdadera venganza, si es que se puede llamar así, no fue ver a mi hermana enfrentando a la justicia. La verdadera venganza fue dejar de cargar el papel que mi familia me había impuesto toda la vida. Por primera vez, sentí que había tomado una decisión para protegerme a mí, no para proteger a alguien que usaba el cariño como excusa para aprovecharse. Ahora, cuando pienso en todo lo que pasó, no siento orgullo ni amargura, siento una especie de serenidad extraña. Como si, después de años de estar atrapado en una dinámica familiar dañina, finalmente hubiera encontrado la salida. Y aunque eso no repara la relación con mi mamá ni devuelve los años de desgaste emocional, sí me permitió recuperar mi vida, y en cierto modo, eso vale más que cualquier carro o cualquier disculpa que ya nunca llegará.